Y comenzamos. Vale. Sí. Estoy tomando una limonada porque aquí están en 36 grados, aunque tengo aire acondicionado. De todas maneras, hay poco. Voy a terminar de admitir a los chicos que están conectándose. Y ahora sí. Listo. Entonces comenzamos con la presentación. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes con todos. Yo soy la profesora Tania Chacón, la cual va a ser anfitrión en esta reunión. Les voy a presentar a la persona que va a impartir esta charla, que es el doctor Arnaldo Llerena Pinto, y va a ser sobre la importancia de la agroecología, en el desarrollo del Perú. El doctor Arnaldo Llerena Pinto es médico de profesión, especialista en rehabilitación. Siempre estuvo interesado en la agricultura orgánica hace aproximadamente 30 años, y hace 10 años, ¿no? Hace 10 años en las Islas Canarias, en la Gran Canaria, isla de la Gran Canaria, en España, trabajaba como médico especialista, y ahí tuvo una casa de 3.000 metros aproximadamente cuadrados, donde empezó a cultivar en forma convencional, pero ahí se percató de la gran cantidad de venenos que se usaban en este tema de los cultivos, y es ahí donde se interesó en el estudio de la agricultura orgánica. Comenzó estudiando algunos cursos auspiciados por la Unión Europea, y luego contactó a otros especialistas internacionales y nacionales para seguir aprendiendo, ¿no? En el año 1999 se mudó a Valencia, donde siguió ejerciendo su profesión de médico, y seguido de su interés en la agricultura orgánica, compró una finca de 3 hectáreas con un invernadero de 3 metros cuadrados, donde inició a la par de su profesión todo el tema de la agricultura orgánica. Ha venido impartiendo cursos en su finca sobre agricultura orgánica, junto a especialistas de talla mundial como el colombiano Jairo Restrepo, el subcoreano Jun Sang y el mexicano Pedro Isabeles. Entonces, bueno, los dejo entonces a cargo del doctor Arnaldo, que les va a compartir su tema de exposición. Adelante, doctor. Hola, muchachos, pues buenas tardes para ustedes. Nos queda casi la noche y es una época de verano aquí que hace mucho calor. Estamos casi 25, 26 grados, a pesar de que son ya las 9 de la noche aquí. Pero hace luz todavía porque aquí hasta las 10 hay luz. Y bueno, pues un gusto que darles algunas ideas que desde mi punto de vista pues son, como dice el título de la charla, muy importantes para su conocimiento con la carrera que están haciendo, y también importantísimas para el futuro y el presente también del desarrollo de nuestro país, que es Perú, porque yo también, ustedes deben saber, soy peruano. Vamos a comenzar el tema haciendo una definición somera de lo que es la agroecología. La agroecología, pues se dice, como dice aquí, una agricultura en la cual los alimentos se producen de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente y con los agricultores. Esto quiere decir, en otras palabras, de que es fundamental el tema social. O sea, los agricultores tendrían que tener una renta adecuada que les permita vivir dignamente con este tipo de agricultura, que no siempre se da. Y la clave de la agroecología, que lo voy a repetir siempre para que ustedes tengan este punto de vista, que es de la agroecología, es que en la agroecología hay que cultivar la microbiología de la tierra. Básicamente la idea es que la microbiología de la tierra es la que va a servir para que la planta crezca sin problemas, que es diferente a lo que es la denominada agricultura convencional, la que conocemos y que la desgraciadamente predomina actualmente, la agricultura que yo digo de los venenos.
La agricultura convencional está, por otra parte, mal llamada convencional, porque en realidad convención, según la Real Academia de la Lengua Española, quiere decir acuerdo o convenio entre uno y otro. Pero la agricultura convencional no fue nunca producto de un acuerdo, de un convenio, sino fue una imposición que vino, digamos, de organismos, entre comillas, científicos para producir con la falsa idea de que con esta agricultura íbamos a tener una mayor producción e íbamos a salvar al mundo del hambre. Cuando ustedes ven Internet, van a ver prácticamente la mayoría de las páginas que vean es que esta agricultura, la llamada convencional, que repetimos, no es convencional sino impuesta, es la que salvó al mundo del hambre. Pero si estudiamos a profundidad esto, vemos que no es así. No podemos entrar en detalles de esto porque no tenemos tiempo. Si ustedes quieren conocer más de este tema, en mi página, que es, la van a ver aquí, ecofood.com, en mi página ecofood.com, ustedes pueden poner en Internet, en Google, pueden poner ecofood y estafa. Si ponen estas dos palabras en Google, ecofood y estafa, va a salir un artículo mío que tiene el título La agricultura convencional, la mayor estafa en la historia de la humanidad. Y ahí ustedes van a ver que es un artículo bastante largo. ¿Por qué digo eso? No es una cosa que es una ocurrencia mía, ni mucho menos, ni que estoy mal de la cabeza, sino que todo lo que pongo ahí no es solamente una idea mía, sino al contrario, son estudios de mucha gente, inclusive algunos convencionales antiguos que se han pasado a las ecológicas, en donde se ve el desastre que tenemos hasta el momento actual por la denominada agricultura convencional que nos salvaría del hambre. Entonces, pues eso es la diferencia. Una agricultura, repetimos, que es la agricultura orgánica o agroecología, cultiva. La idea es cultivar la microbiología, la otra es cultivar la planta. Algo así como la agricultura convencional, pues tiene productos que son solubles en agua, o sea, se disuelven. En cambio, la agricultura ecológica va a tener una serie de insumos que van a ser solubilizados por la microbiología, o sea, la microbiología los solubiliza y luego la planta los absorbe, por lo cual en la agricultura ecológica orgánica la idea básica, repito, es alimentar a la microbiología. No podemos tampoco seguir en esto porque pasaríamos mucho tiempo y no tenemos más que, creo, 40, 50 minutos. Vamos a ver ahora en agroecología. Digamos, hay dos grupos, digamos, que muchas veces están en tensión o a veces en desacuerdo, que son los denominados de la agroecología académica y el otro es agroecología campesina. ¿Qué cosa es la agroecología académica? La agroecología académica es la que estudia en las universidades, como en La Molina o en otras universidades, es lo que se estudia con una serie de cursos de diversos tipos y es que está muy bien, pero que se llama académica porque se estudia en la academia, o sea, en las universidades. Un ejemplo de un huerto de la agricultura académica es la huerta orgánica en la Universidad de La Molina, por ejemplo, el huertito que se llama, que tienen ahí hace muchos años. La otra, aquí vemos la Molina, pues el famoso huerto de La Molina, y aquí vemos dos destacados exponentes de la agricultura académica, que son los esposos Ulises Moreno y Carmen Felipe Morales. Desgraciadamente, el doctor Ulises Moreno hace poco falleció y la doctora Felipe Morales pues continúa ejerciendo su labor docente, inclusive hace poco ha recibido un premio a nivel nacional por su trabajo. Ellos son, desde mi punto de vista, los principales representantes a nivel nacional de la agricultura académica. La otra, agroecología campesina,
tiene otro punto de partida y se basa básicamente en la experiencia y el conocimiento de los campesinos y de las comunidades rurales. Y la investigación no es en los laboratorios, sino en forma, de punto de vista práctica, transmisión de conocimientos, error y repetición o error y cambio. Y uno de los exponentes de este sistema es el método coreano Haram, que estuvo aquí en mi finca hace ya algunos años haciendo el primer curso europeo de este sistema, y también el método Isabeles, que es un mexicano que también estuvo aquí en mi finca felizmente y que va a regresar en esto de acá algunos días, este mismo mes. Este señor Isabeles también tuvimos el gusto de llevarlo a Perú y ha hecho con nosotros 2 cursos muy importantes con campesinos de todo el Perú. Los cursos fueron en Pachacamac y vinieron campesinos de todas las regiones del Perú, a pesar de que el curso es muy caro. El curso costaba 1.500 soles, que no es cosa mía, sino lo que cobraba el señor, 1.500 soles por alumno. Pero a pesar de todo, porque la mayoría que vinieron ya lo conocían por internet, y en realidad este método es muy importante dentro de lo que hay en agricultura orgánica. Este señor es, digamos, se puede decir el patriarca vivo de la agricultura orgánica, que también tuvimos el gusto de tenerlo aquí en mi finca de Valencia, y también lo he llevado varias veces al Perú. Estuvo en Piura con nosotros, estuvo en Lima varias veces y también estuvo en el Cusco, donde hizo también un Cusco. Este señor es un colombiano que desde hace más de 40 años, contra viento y marea, porque lo tenían como loco o lo demás, ha estado predicando y haciendo agricultura orgánica en su tierra y dando clases prácticamente en los 5 continentes, porque ha trabajado en África, ha trabajado en Asia, ha trabajado, en fin, en todo el mundo. Y es un referente mundial del tema. En el Perú también existe un gran referente, que es ese señor, un agrónomo, que es Raúl Díaz, que tiene su finca en un sitio bastante perdido, un sitio que se llama Nueva Bambamarca, en la zona de Tocache, en el departamento de San Martín. Él tiene 40 años de experiencia, y aquellos que quieren hacer agricultura orgánica en el Perú, yo les recomiendo que contacten con él. Tiene su finca ahí en Nueva Bambamarca, en Tocache, y tiene una serie de métodos de la agricultura campesina que son fabulosos y que podrían servir como enseñanza en las universidades del Perú. Desgraciadamente, pues no es considerado en las universidades, y sus conocimientos esperamos que no se pierdan cuando éste fallezca, pero no es muy considerado en la agroecología académica, digamos. Entonces llegamos a la pregunta, ¿cuáles son las mejores de estas dos? Yo creo que no existe ninguna mejor, sino debería haber una integración de la agroecología académica con la agroecología campesina, porque la agroecología académica debería dar las pautas o debería experimentar los métodos campesinos. Desgraciadamente, pues esto no se da así, porque en muchos casos existen discrepancias en estos 2 grupos, no solo en el país, sino a nivel general, y algunos le echan el cuento a los académicos, dicen que son charlatanerías, o que no existe, o que no es lo que dice. En fin, hay una serie de problemas a veces entre los académicos y los, digamos, agroecólogos prácticos. Pero desde mi punto de vista, que he visto las 2 ramas, la agricultura campesina funciona perfectamente y está adaptada al campesino analfabeto del Perú, que es lo que necesitamos, y podría funcionar sin ningún problema en cualquier parte del Perú. Se necesita una política, digamos, de Estado para que esto sea funcional en todo el Perú, pero ya hay miles de campesinos que están trabajando en esto en todo el Perú. Vamos a hacer un repaso somero de la agricultura peruana. Hay varios periodos. Ustedes tienen que darse cuenta que la Revolución Verde y los venenos, solo comenzaron más o menos en los años 50 del siglo pasado. Tendrán pues unos 50, 70 años de uso. Antes nadie usaba pesticidas ni venenos
y teníamos alimentos para todos. En el periodo prehispánico éramos 14 millones y no había hambre. Lo mismo pasó en el periodo de la colonia, en la República también. En la República se puso de moda a nivel mundial el guaro de las islas, que es caca de aves prácticamente, y tiene un efecto de abono natural muy bueno. Entonces se vendió en todo el mundo y hubo una prosperidad increíble en el Perú, que se llamó desgraciadamente prosperidad falaz, porque el dinero se malgastó, como suele pasar, y el país no avanzó. Luego vino la etapa del azúcar y algodón, donde habría las grandes haciendas en el norte y el centro del Perú, en la zona de costa. Luego la Revolución Verde, que fue un antes y después, que no podemos entrar en detalles, y ustedes, como repito, los pueden ver en mi página, un artículo largo del tema. Y una parte importante fue la reforma agraria de Velasco Alvarado en Perú. Eso, uno puede tener una opinión a favor o en contra de este señor, que es muy controversial, pero el hecho fundamental es que rompió el espino o rompió la columna vertebral del poder agrario, especialmente en la sierra y también en la costa, pero básicamente en la sierra. Si no hubiera sido, creo yo, por este señor, ahora no sé qué hubiera pasado con Sendero Luminoso, hubiera hecho una desgracia mucho mayor que la que hizo, porque la situación de explotación era tan grande, y con esta reforma agraria y con otras que se hicieron paralelamente, que no podemos profundizar, pues creo que el fenómeno terrorista no fue lo que pudiera haber sido. Luego, esta reforma agraria, con Fujimori, se revertió especialmente en la zona de la costa, no en la sierra, porque felizmente no en la sierra, porque en la sierra, para las grandes explotaciones, la mayoría de tierras no eran rentables, pero sí en la costa, en donde se revertió bastante de esta reforma agraria. Y en el momento actual, pues hay una gran agroexportación y minifundismo. Entonces, en la agricultura actual, pues existen minifundios y agricultura industrial. Los minifundios pueden ser en la mayoría alrededor de 1 hectárea, y la agricultura industrial, con la contrarreforma de Fujimori, se han hecho fincas increíbles hasta de 90.000 hectáreas del grupo Gloria. En la época, para que tengan ustedes idea, en la época de las grandes haciendas del Perú, la hacienda Gildemeyer, que era la hacienda más grande de la costa del Perú, tenía 30.000, Gildemeyer tenía 30.000 hectáreas. Y ahora este grupo Gloria tiene 90.000. O sea que ha habido un aumento, pues, de la concentración de tierras, especialmente en las mejores tierras, porque estas tierras fueran con irrigación, que se hizo, se suponía, para medianos y pequeños agricultores. Pero una serie de temas históricos que no podemos entrar. En la época de Alan García, pues se dio estas tierras a los grandes grupos, a Grupo Gloria y otros grupos que son los que manejan la gran agricultura del Perú. Y el último tema aquí es la agricultura orgánica, o sea, los que tienen sello orgánico más o menos son 107.000 medianos y pequeños productores en el Perú. Existe pues en el Perú 2 agriculturas, una agricultura de exportación, que lo que todos los que se dedican a los negocios dicen que da puestos de trabajo. Desgraciadamente los puestos de trabajo, la mayoría son con sueldos básicos que no les permiten vivir dignamente a los trabajadores, y estas industrias de exportación consumen mucha más cantidad de agua, pesticidas y fertilizantes, y tiene el 70% de las tierras y el 25% de la población económicamente activa, o sea que el 25% de los agricultores trabajan empleados aquí. En cambio, la agricultura campesina es la que da de comer al Perú. Tengan en cuenta, da de comer. La agricultura campesina con da producción del 70% de los alimentos y da el 79% del trabajo en la agricultura, y producen comida solamente con el 30% de la tierra. 30% de la tierra. En mi página de Ecofood pueden ver un artículo que les tendría que interesar si ustedes están en estos temas, sobre Sierra Productiva. Sierra Productiva es un proyecto de una ONG que tiene ya 30 años y con un proyecto, con una serie de tecnologías, etcétera, que no le podemos decir todo porque
porque no tenemos tiempo, ha sacado de la pobreza ya a 100.000 familias campesinas, 100.000 familias. Y de estas 100.000 familias, pues se han hecho una serie de tecnologías, como repito, y de la pobreza absoluta, pues tienen una vida bastante digna. Entonces habría que sacar de la pobreza pues a 2.300.000 familias, que son las familias campesinas que nos alimentan. Pero bueno, esto es un tema complicado, lo veremos luego. El problema de la agricultura campesina es que no le interesa prácticamente al Estado, porque hay las ideas erróneas de los académicos que con fondos muy pequeños no se puede vivir. Por ejemplo, fondos de menos de 5 hectáreas dicen que no mantienen una familia, por lo cual en general no es cierto, porque hay fondos más pequeños que inclusive hasta de 1 hectárea que puede vivir una familia. Yo hace poco estaba en Costa Rica, en el fondo de un gran agroecólogo que se llama JJ Paniagua. Este JJ Paniagua tiene solamente 3 hectáreas y vive como un millonario con sus 3 hectáreas de agricultura orgánica, bien trabajadas y con buenos precios. Para decir un caso. Otro caso es el del creador del método de agricultura, del método Haram de Corea, que su primera finca solo tenía 5.000 metros y con esos 5.000 metros ha hecho un método a nivel mundial de agricultura. Ahora tiene otra finca solamente de 2 hectáreas, o sea, de 20.000 metros, y con eso tiene una vida normal, digamos, sin problemas. O sea que todo este tema es bastante controversico, pero hay ciertos dogmas de la academia que habría que poner en entredicho, ¿no? Las agriculturas campesinas tienen dentro del programa de Sierra Productiva, esas 100.000 familias o muchas de esas se han puesto de acuerdo para producir separados y vender juntos. O sea, cada uno produce área y luego se juntan entre ellos para vender, y eso se puede inclusive vender a la exportación. La gente que está en estas pequeñas fincas en Cusco tiene una muy buena vida porque se han juntado y venden ecológico pues a los hoteles, a una serie de personas de clases medias, en fin, y tienen una vida de punto de vista económico bastante buena. Es un tema pues de organización solamente. Y el problema del Perú en este momento, como ustedes deben saber, es la enorme concentración de la población, especialmente de origen andino y amazónico, en las grandes ciudades, especialmente en Lima, que son prácticamente 12 millones de habitantes. Más o menos la tercera parte de la población o más está en Lima. Entonces, desde mi punto de vista, que también es un tema pues académico muy grande, lo que habría que hacer, que ya sería una política de Estado, hacer un cambio progresivo de agricultura química o orgánica, y con una serie de temas, no solamente de agricultura, sino de médico, etcétera. Es una política de Estado para que toda esta gente pueda vivir en cada una de sus zonas sin problemas. En general, la gente que viene de la sierra o de la selva viene porque no tiene oportunidades. Si tuviera oportunidades, se quedaría en su sitio. Tal es así que uno de los fundadores de este programa, que se llama Sierra Productiva, hizo un estudio en los pueblos jóvenes, en las barriadas o en los alrededores de Lima, como se le llame, en la cual se quedó sorprendido porque habló del programa de Sierra Productiva y dijo que ese programa se podía hacer si tenían fondos en cualquier parte del Perú. Pues cuando terminaron la charla había colas de gente de origen campesino que vivían en todas las denominadas barriadas alrededor de Lima, que querían hacer eso y regresar a su tierra porque vivían muy mal en Lima. Y ha habido casos de gente que se ha regresado y que se regresa, pero para que se regrese la gente y pueda vivir bien, pues tendría que haber pues no solamente una agricultura ecológica, sino infraestructuras de todo tipo, y de esa manera no solo irían los campesinos, irían médicos, irían ferreteros, irían veterinarios, irían a ingenieros. Eso ya es un tema complicado de política de Estado, pero el punto básico es el tema de darle al agricultor la forma de vivir dignamente en su tierra. Solo con eso, miles seguro regresarían, porque la vida de esas personas en Lima es espantosa.
espantosa. Yo cuando he ido a Lima me he quedado admirado de la desgracia de vivir en una zona periférica. Primero, para ir a trabajar tienen que ir varias horas en autobuses y luego tienen que tomar trenes. Salen a las 5 de la mañana, a las 4 de la mañana y se regresan a las 9 de la noche. Pues eso no es, y para ganar 1.500 soles. Y eso es lo que vive millones de peruanos en esta zona, ¿no? Entonces, esto pues es el problema principal y que se podría arreglar, ¿no? Eso sería para varias charlas, ¿no? Pero aquí estamos dando los esbozos del tema. El problema, por ejemplo, del desorden que hay un programa que se llama Caliwarma, que es para dar comida teóricamente a la gente que no tiene comida, a los más pobres. Y este programa lo llevan pues 3 grandes empresas que están en contubernio con el gobierno, que son La Gloria, Alicorp y las conserveras. 1.500 millones de soles al año para 3,5 millones de raciones. Esto, como dice el grupo de Sierra Productiva, que también lo pueden leer en mi página, en Sierra Productiva, esto lo puede hacer la agricultura familiar. Los campesinos pueden tener su comida de primera calidad con agricultura orgánica y también vender por sus zonas para que hagan las comidas en los colegios. O sea, que ellos puedan llevar a la comida a los colegios de sus hijos y a lo de otra gente, pues en grupo. O sea, producir cada uno y vender juntos, que es la idea básica. Se puede hacer. Y ya se ha propuesto a varios gobiernos, este grupo de Sierra Productiva lo ha propuesto, inclusive el gobierno de Kuczynski ya lo iba a hacer, pero se juntaron el Gloria, Alicorp y Conserveros y no le dejaron, dijeron, si ustedes hacen eso, pues te sacamos, algo así. Fue un tema pues de dinero, como ustedes ya comprenderán, ¿no? Y no se pudo hacer. En el gobierno de Kuczynski fue a Cusco y habló con toda esta gente de Sierra Productiva y pensaron en comenzar, pero habrán dicho pues los de Gloria, oye amigo, pues estás loco, estos nos quitan el negocio, así que para nomás, porque si no te sacamos a ti, y ahí acabó el tema. Bueno, la agroecología académica, o sea, los estudios de universidades o científicos comenzaron mucho tiempo hace, pero vamos a decir que hay algunos hitos en el tema, como este señor Albert Howard, que escribió un libro que lo pueden ver en internet, que está también en español, An Agricultural Testament, que está también en español, Testamento Agrícola. Luego esta señora Lady Byford, que es una adinerada también, creo que era belga, que también fundó la Asociación del Suelo, creo que fue en Bélgica y luego a nivel internacional. Y un libro que marcó época, que quizá algunos sepan que existe, que son en los años 60, que lo escribió Rachel Carson, que se llamaba Primavera Silenciosa, Silent Spring, que alerta sobre el uso de los pesticidas, porque esta señora se dio cuenta que cuando iba al campo no había animales, no había pájaros, todos estaban muertos, porque el veneno los mataba. Entonces escribió un libro con una serie de estudios sobre el efecto de los pesticidas y fue un libro que dio un toque de atención sobre cómo estaba la agricultura y por eso es un libro muy famoso que marcó época. Aquí, para que ustedes tengan, esto es una cosa bastante conocida de hace mucho tiempo. No sé si en las universidades les habrán ustedes hablado de estas cosas, pero me parece que no, porque en las universidades casi nunca dicen estas cosas porque, no lo sé, pero la universidad está casi solo al nivel de la agricultura de los venenos, sea La Molina o cualquier universidad en España igual. Entonces, estos son una serie de libros que hay muchísimo más que yo se los pongo aquí para que ustedes lo puedan revisar, porque esto ustedes lo van a ver en las diapositivas, pues se lo voy a dejar. Hay también vídeos, una serie de autores donde está esto ya estudiado y se sigue estudiando desde hace mucho tiempo. No es una novedad. Todo esto, algunos tienen 15, 20 años de estos libros. Y estos vídeos. Un vídeo importante que se Besa el Suelo, Is the Soil, que es un libro, un documental muy interesante de hace poco, que lo pueden ver en internet, porque está traducido con subtítulos, me parece, al español. Y lo demás también lo pueden mirar si tienen ustedes interés. Bueno, la agroecología campesina, pues siempre ha habido agroecología campesina, en realidad, porque todos los que hacían agricultura eran campesinos y las comunidades, ¿no? Un libro muy importante que también lo pueden encontrar en internet es del siglo XIX, que se llama Panes de Piedra, que este autor alemán se dio cuenta de la importancia de los minerales en la agricultura.
No vamos en detalles porque no hay tiempo. Luego, Ana Primavera también pueden ustedes mirar, que es otra pionera a nivel mundial, que es una brasileña, que ya falleció hace poco, casi a los 100 años, que es una pionera de la agricultura orgánica. Todos estos temas los decía hace 50 años, en plena época de auge de los venenos. Igual esta norteamericana, Eliane Ingalls, que es una bióloga que tiene su página, ustedes pongan ese nombre, y tiene cualquier cantidad de información. Jairo Restrepo, que le llamamos el apóstol de la agricultura campesina, también tiene su página, que se llama, un nombre un poquito, digamos, ¿cómo diríamos? Un poco subversivo, podemos decir. En la página de Jairo Restrepo se llama lamierdadevaca.com, esa es su página. Ahí tienen cualquier cantidad de información que la mayor parte de ellas le va a servir seguro. Aquí también hay otros temas de estos asuntos, otras páginas, y aquí pueden mirar una serie de autores que yo les pongo, que ustedes lo pueden ir mirando, los que tienen interés, y puedan enterarse de todos estos temas. Estos son unos libros de un coreano, que es el que vino aquí a mi finca, que es muy interesante porque su técnica de agricultura campesina la ha dado gratis, la puede ver en internet. Toda la técnica está en mi página en varios posts, que está con videos y con todo. Ustedes, si ven ahí la página mía o su página de él, más la mía porque está en español, pueden ustedes aprender este sistema que no es nada del otro mundo y es fundamental para la agricultura peruana. Aquí hay otro libro, que este libro sacó hace poco, que tiene una serie de preparados con los cuales prácticamente todas las patologías los controla con preparados orgánicos, que está aquí. Este libro que decíamos, el libro de Julio Gense sobre panes de piedra, y este es el libro del famoso Jairo Restrepo, que le pone con una forma irónica el libro Mierda a la carta. O sea, es una serie de abonos que él ha recopilado y por eso le pone irónicamente mierda a la carta, porque es un señor bastante irónico y bastante contestatario. Este es otro señor muy famoso, mexicano, Nacho Simón, que tiene unos libros muy, muy sencillos para que los campesinos puedan hacer todo el cambio de su agricultura. Este señor, que fallecido hace algunos años, desgraciadamente, yo lo llegué a conocer, que estuvo aquí en mi finca, tiene un libro sobre lo que es la cosecha de tierra y agua. Yo me acuerdo que en la época de este presidente que estaba ahora preso, Castillo dijo que hay que hacer cosecha de agua. Y me acuerdo que en la prensa se reían, ¿cómo vas a cosechar el agua? Eres un ignorante, un cholo ignorante, que siempre lo trataban al pobre de ignorante, porque en realidad tampoco era muy lúcido, pero en eso tenía la razón, porque la cosecha de agua es una técnica que se hace normalmente, hacía que los decían ignorantes, en este caso los ignorantes eran ellos. Este señor ha escrito un libro y ha fallecido, pero tiene una serie de vídeos y ese libro lo pueden conseguir, pues les va a interesar a los que están en estos temas. Ana Primavera ya también tiene muchos libros, entre ellos este es un libro de Eliane Ingalls, que es la norteamericana. ¿Cuál es lo fundamental en la agroecología? Lo fundamental, como decimos al inicio, es cultivar el suelo y no la planta, al revés de lo que dice la agricultura química. A ustedes les puede parecer un poco raro, ¿cómo vas a cultivar el suelo? Quiere decir, hay que mejorar la microbiología del suelo. La microbiología trabaja con la planta. Todo lo que se da al suelo es para que coma la microbiología. Al comer la microbiología puede producir la solubilidad de los minerales que necesita la planta para que la planta se los pueda, entre comillas, comer, porque la planta no tiene dientes. Todo lo que come la planta tiene que ser soluble en agua. Por eso los abonos químicos son solubles en agua, se disuelven en agua, porque si no, no funcionarían. Entonces, lo que hace la microbiología es solubiliza. Estos 3 M's son algunas mnemotecnias de lo que es la agricultura orgánica, que cualquier agroecología que se precie tiene que tener 3 puntos básicos con las 3 M, que son la materia orgánica, la microbiología y los minerales. Y también las 3 S, que tiene que ser el sol
es la base de todo. Si no hay sol, no hay agroecología, porque el sol produce la fotosíntesis. También tiene que haber la sombra, que se refiere a que el suelo siempre tiene que estar cubierto. Todo suelo desnudo mata la microbiología. Cuando la temperatura del suelo sube de 32 grados, la fotosíntesis para, no puede haber fotosíntesis, se suspende, eso ya está estudiado. Entonces, si el suelo está cubierto con materia orgánica de cualquier tipo, casi nunca llega a 32 grados y no muere la microbiología. Entonces, eso es una cosa importante, por eso se dice sombra. Y otra cosa que tampoco se ha valorado mucho y se está valorando mucho es que lo fundamental de la planta es el agua, el carbono, que entra con la microbiología, y el oxígeno. Todos los suelos que están duros es que le falta oxígeno básicamente. También carbono, pero más oxígeno. Entonces son conceptos que no lo podemos desarrollar, pero que están ahí. O sea, la planta cuando come, según lo que come, está sana o enferma. Es igual que el ser humano. Cuando el suelo está compactado, o sea, está sin oxígeno, la planta no absorbe, no puede comer bien. Entonces la única forma de comida es como suero, esos que son los abonos químicos, que son como un suero, porque no puede entrar otra cosa y eso entra de mala forma, los abonos químicos. Entonces, una de las enfermedades que tiene casi todos los suelos del mundo que están malos es la compactación, que es lo que produce la principal enfermedad del suelo, que es la imposibilidad de entrada de nutrientes por medio de la microbiología. Entonces, pues ese suelo tiene que trabajar con químicos solamente. Entonces, hay una serie de autores que hemos visto, toda esa cantidad de autores que hacen una serie de métodos de agroecología. Yo lo que trato de decirles a ustedes son lo práctico. Aquí, lo más sencillo son los protocolos. O sea, protocolo es una cosa que se hace siguiendo un orden. Y esos protocolos que les voy a decir están al alcance de cualquiera, de cualquier campesino. No hay que ser un agrónomo que ha estudiado en Harvard o que estudió en tal universidad para hacer agricultura campesina. No. Cualquier campesino, cualquiera, si tiene ganas y tiene un poquito de idea, lo puede hacer con estos métodos que se llaman, por eso, métodos campesinos. Entonces, la propuesta de la agricultura orgánica campesina es una propuesta que está alejada de las recetas de las corporaciones agrícolas, que lo único que quieren es aumentar su tasa de ganancia. Entonces el campesino tiene que ser independiente de las corporaciones, si no está frito. Los protocolos más efectivos, ya no tenemos casi tiempo, son estos dos, el de Pedro Isabeles y el método de John Sang. Aquí está el protocolo de Pedro Isabeles, que le llama él estaciones, que son como 6 pasos para cultivar el suelo, 6 pasos. Todos estos pasos son muy, muy sencillos. Si ustedes quieren ver, pueden ver en mi página web, busquen ahí protocolo de Pedro Isabeles y ahí están vídeos donde se explica todo esto con calma. No lo vamos a hacer aquí porque no hay tiempo, pero a la que le interesa lo puede ver en mi página. Y también hay otra página donde hay más cosas, aparte, que se llama Guerreros Verdes, una página mexicana que se llama Guerreros Verdes. Y también la pueden ver en la página del mismo señor, que se llama Pedro Isabeles, en Facebook, o también en la página de su grupo que se llama Utopía Consulting Group. O sea, pueden verla en la página mía de EcoFood, lo pueden ver en Guerreros Verdes, lo pueden ver en la página de Pedro Isabeles y en la página de Utopía Consulting Group. Aquí también sigue los protocolos que tiene fungicidas, una serie de cosas que son todos, que lo hace cualquiera. No es que tienes que ser un sabio de la Universidad de Harvard para hacer esto. Cualquiera. O sea, por eso es la importancia para nuestra realidad. No es que no sirve, es mejor que los productos comprados. Te bajan el costo 30-40% y son mucho más eficaces. Nosotros ya lo conocemos en todo el mundo que están funcionando. El problema es que no salen a la luz porque ya sabemos, porque no hay negocio para los que manejan el tema. Esto es el método del coreano Hadam, que también tuvimos el privilegio, como dijo, de traerlo aquí desde Corea hasta mi casa, y aquí ustedes lo van a tener de todo esto, así que no les voy a repetir, pero aquí está más o menos las bases de este método.
Y como repito esto con calma, a los que les interesa se pueden juntar en grupo y lo ven en mi página, todos los vídeos que están ahí, todo lo que está escrito, y ustedes pueden ser expertos en este método con un poco de paciencia. Aquí también está todo lo que estamos hablando de los protocolos, no lo voy a repetir porque ustedes lo pueden leer luego con calma. ¿Qué cosa habría que hacer? En la universidad habría que plantear en las universidades agrarias y quizás también en las suyas una reforma progresiva de la agronomía o de lo que están estudiando medio ambiente, estudiar la agroecología como base fundamental, no los venenos, que ahora la base fundamental de las universidades, no solo en Lima, sino en todo el porque predominan los intereses de las corporaciones, son los venenos o los productos que yo le llamo botellitas mágicas, que no son venenos, pero son productos ecológicos, entre comillas, que te venden la Bayer o cualquiera de estas empresas a precio de oro. Por ejemplo, una botellita de estas ecológicas te vale 30, 40 euros aquí. Pero la misma botellita, con el método de Haddam o con el método de Isabel, puede hacer una botellita mejor que te cuesta menos de €1, que está al alcance de todos. Entonces, eso es lo que hay que hacer para Perú, no llevarse de botellitas de las grandes empresas, porque si no, estamos dependientes de una corporación. Lo que tenemos es que salir de la bota de las corporaciones que están dominando en todo el mundo la agricultura. Como lo pongo aquí, que la agricultura está dominada por las corporaciones gigantescas para ganar, nada más. No tienen otro sentido más que ganar. No ayudar al mundo, el hambre, esos son cuentos para niños. El dominio de mercado, pues estas son las empresas, dominan el 70% del mercado. La Syngenta, que se unió con la Chen China, es la más grande, y luego Bayer se unió con Monsanto, la Dow y DuPont también unidas, y otra Bosch. Todas estas cuatro prácticamente, ahora creo que se han unido más, dominan más del 70% del mercado, y esas son las que dan las pautas para que se enseñe en la universidad lo que ellos quieren que se enseñe, porque ellos lo que quieren que se enseñe es lo que hay que vender. Lo que no hay que vender, pues eso es tonterías para ellos, pero no es así. Entonces los agricultores en la actualidad se han convertido en consumidores, ojo. Los agricultores se han convertido en consumidores de máquinas agrícolas e insumos. Han perdido la creatividad tecnológica y la autonomía porque dependen de las corporaciones. Y desgraciadamente las universidades contribuyen a esta situación, porque la mayor parte de las universidades, no solo en Estados Unidos, sino en casos están subvencionadas o tienen dinero que les dan para investigación, entre comillas, las grandes empresas. Entonces están así, inclusive en Europa hay un convenio que se llama de Bolonia, por el cual cualquiera que tenga, cualquier empresa agrícola, sea de venenos o no de venenos, con el dinero que tenga, se puede hacer un convenio con la universidad y tener una cátedra. Por ejemplo, en la Universidad de Valencia, donde yo vivo, el primer letrero que se ve en la puerta de la universidad es Bayer Crop Science, que es una cátedra de la firma Bayer en la universidad. Es como si tú tuvieras, digamos, una cátedra de la Ford en un sitio donde hacen ingeniería, que es una aberración, pero así es, eso es legal. Eso se llama el convenio de Bolonia, que lo pueden leer también. Entonces tenemos que alejarnos de la tecnología creada por las grandes corporaciones y que lo único que quieren es aumentar su tasa de ganancia. Entonces, hermanos, como decimos aquí en el poema de César Vallejo, hay muchísimo que hacer en el tema de la agricultura en el Perú. Muchas gracias. Ya terminamos. Muchas gracias, doctor Arnaldo Llerena. Estaba muy interesante todo lo que nos ha compartido con respecto a la agroecología. Me gustaría saber si alguno de los chicos tienen algunas dudas, preguntas. También creo que hay un par de profesores que nos acompañan. Pero los micrófonos están abiertos, o en todo caso los mensajes, si es que quisieran hacer algún comentario, algo que les haya llamado la atención con respecto al tema. Se han quedado mudos del susto. Porque cuando yo digo alguna cosa de la universidad, pues digo, ¿este está loco? Algunos pueden pensarlo, pero esto no es cuestión mía. Esto es una cuestión que está en la realidad nacional e internacional. Todo lo que digo aquí no se me ocurrió a mí, sino está escrito y está funcionando. Todos estos métodos funcionan de hace 40, 50 años, pero las universidades no se han enterado. Ese es el problema.
No solo en el Perú, no está hablando del Perú, está hablando a nivel de España lo mismo, o en otros países, porque ahí no hay negocio. Eso yo lo digo francamente, porque los que manejan son las grandes empresas, y donde no hay negocio, pues no hay que decir nada. Sí, en realidad es algo que puede comenzar desde las universidades a cambiar, ¿no? Hacer unos movimientos un poco más sostenibles, más amigables, más alineados a justamente en la carrera en la que estamos, ¿no? Que es ingeniería y gestión ambiental. ¿Alguien tiene alguna pregunta por hacer? O en todo caso algún comentario. Nada, chicos. A ver, André Núñez, adelante. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, buenas noches. Primero mencionar que la charla estuvo sumamente interesante. Me llevo muchas cosas de la charla que usted ha mencionado. Sí, me queda una duda me queda una duda, que es que justo usted mencionó lo de la cosecha de agua, y usted mencionó que muchas personas le dijeron, por ejemplo, al presidente que era un ignorante de que la cosecha de agua no existía, y realmente, o sea, yo me considero una de ellas. O sea, yo no sé lo que es la cosecha de agua, y me ha quedado esa duda. Realmente me gustaría preguntarle de qué va. Bueno, la cosecha de agua, pues son una serie de técnicas que en el Perú hay una serie de formas de recolección de agua, inclusive ancestrales, que existen para haciendo lagunajes con pendientes y todo para llevar el agua donde uno quiere. También hay un sistema de agua australiano, que cojan el nombre, que se llama Yeomans. Geomans, creo que es con J-E-O-M-O-N-S, Yeomans. El método de Yeomans, que es de los años 50, que este señor, el del libro ese de cosecha de tierra y agua, hace en base a ese método. Ese señor es un experto en cosecha de agua en México. ¿Qué es ese método? En resumen, es un método donde se van haciendo una serie de niveles, a nivel de, no los niveles normales que se hacen, sino unos niveles según este sistema, para ir cogiendo el agua de las montañas y llegue a la tierra que queremos llegar sin que haga la erosión. Entonces, es un método que tiene de los años 50, pero y vino la Revolución Verde y no convenía hacerlo, y hasta hace poco que recién ha salido a la luz. Usted vean el método de Yeomans y hay infinidad de estudios y hay de todo, de libros, aparte de hay mucho. Entonces, son técnicas por las cuales se va canalizando el agua para que el agua se coseche, entre comillas, o sea, llegue a donde tú quieres que llegue, porque si no haces ese sistema, pues el agua se va y se pierde al mar o al río, donde tenga que irse. Entonces, son técnicas para recoger el agua por medios mecánicos, básicamente, para donde tú necesitas llevarla. Eso es ese sistema, ¿no? La cosecha de agua. Y de tierra, porque ahí también se aguanta la tierra, no se pierde, porque si viene el agua sin estos sistemas o cualquiera de estos, o sin tener la tierra una cantidad de materia orgánica, pues todo esto se va, ¿no? Entonces es un desastre total, y casi todas las tierras que ustedes ven por todos lados en Perú, en cualquier lado, están desnudas, y eso es un error garrafal, porque tiene que tener materia orgánica toda la tierra cubierta, porque cuando hay cualquier problema de lluvia se va a la tierra y se lleva toneladas de toneladas, porque simplemente no tiene cobertura. Es otro tema, ¿no? Pero no se puede hablar porque no hay tiempo. Eso es. Muchas gracias. Muchas gracias por la respuesta. ¿Alguna inquietud más que les haya quedado? Miren que el doctor Arnaldo Llerena nos ha compartido mucho conocimiento relacionado a cosas muy antiguas también, ¿no? Cosas históricas, cómo ha sido todo este movimiento en el Perú desde tiempos pasados, ¿no? Donde hemos tenido pues muchos auges, ¿no? En cuanto a, bueno, a través de la historia del Perú. Y el tema es que la agricultura convencional, como lo estaba mencionando, ¿no? Que mal llamadamente convencional, creo que sería mejor llamarla agricultura química, ¿no? Como lo decía, por tantos químicos que se usan. Claro,
Es que en realidad de convención no tiene nada. Convención, acuerdo, lo que es, tú vas a ver, misionario de la academia, ¿qué cosa es convencional? Lo que tiene convención, acuerdo. Aquí no se hizo ninguna convención, acuerdo. Esta agricultura se ingresó a sangre y fuego, no solamente porque había necesidad, sino un tema político. A la zona de Chapingo, que es la Universidad de Chapingo y la Universidad de Estados Unidos, la mayor parte de los sabios de todo el mundo, no solo de Perú, de todo el mundo, han ido en peregrinación, y ahí les han enseñado que con eso van a salvar al mundo. Y hasta el momento actual siguen en la peregrinación, siguen creyendo de que con eso, muchos que creen que van a salvar al mundo y otros lo que creen es que ganar dinero, desgraciadamente. Pero en los años 60, como yo lo pongo en ese artículo, que es la Revolución Verde, la mayor grande estafa de la humanidad, que lo tengo ahí en la página, que lo quieren, lo pueden mirar, pues no es cosa mía, sino están los artículos ahí, la bibliografía. Esto es una estafa, eso fue una estafa, eso es la palabra, estafa. Así es, hay muchos intereses económicos escondidos y bueno, ¿no? La gente lo consume y es lo que más está, al menos en el Perú, ¿no? Más presente que la... Sí, en todo el mundo, porque eso es la matriz del conocimiento de agronómico viene de la agricultura convencional. Todos los sabios hacen agricultura convencional, alguno que otro que un poquito ecológica, pero como está en la universidad no puede salirse del plato, porque si sale del plato, pues ya puede tener problemas, no es solamente en Perú, es en general. Y ya este señor Jairo, por ejemplo, me ha contado que él era profesor y ha tenido problemas graves, y hay otros que han tenido inclusive atentados cuando era el inicio de la agricultura química en Brasil, porque él trabajaba en Brasil. O sea que esto hay un montón de cosas, ¿no? Pero no podemos hablar mucho tampoco porque puede herir susceptibilidades a veces. Sí, así es. Y en cuanto, acá estaba viendo los comentarios y Milder, un alumno, bueno, no sé en qué momento creo que mencionó algo del andenes, dijo prácticamente andenes, creo que cuando estaba hablando de la cosecha de agua. Bueno, los andenes es una de las formas que se hicieron en la antigüedad pues para parar el agua, es una forma de cosechar agua, porque no solamente fueron los andenes, sino las canalizaciones para los andenes que hasta ahora funcionan en la zona de Yauyos, por ejemplo, hay andenes milenarios y en muchas zonas, ¿no? Que todavía están funcionando. Mi hermano, que era decano de la Universidad de La Molina, que desgraciadamente falleció, que era decano, pues hizo un estudio de andenes. Y según su libro, que es un libro con otros especialistas, había 1 millón de hectáreas de andenes sin usar. Y eso pues tendría tener un efecto extraordinario en toda la agricultura, no solamente en eso, sino en el trabajo, etcétera. Y eso están ahí. Dice que a eso no sirve. Ahí está. Y la gran empresa felizmente no lo puede usar porque en los andenes van a tener sus máquinas. Entonces están ahí, pues a nadie les sirve. Si subiera la gran empresa ya se lo hubieran cogido. Pero como ahí no pueden hacer negocio, no va. Felizmente. Pero eso, 1 millón de andenes, tendría que hacer un gobierno, no esta señora, sino lógicamente un gobierno de verdad que sea preocupado por la gente, pues para que comiencen a trabajar con eso, que es una de las tantas cosas que se puede hacer sin mayor dinero, porque no es cuestión de miles de millones, sino simplemente de ganas. Ok. ¿Y dónde se podría ubicar ese estudio de los andenes? Eso está yo te puedo mandar, eso lo tiene en la web, está en internet, yo te lo puedo mandar. Sí, si a alguno le interesa, también, ¿no? Para compartirlo con los chicos, porque el tema de los andenes, bueno, yo tuve el gusto de conocer al hermano del doctor Arnaldo Llerena, que fue mi profesor en tema de cuencas, el doctor Carlos Llerena, ¿no? Y él, pues, todo lo que era cuencas era su especialidad, ¿no? Los andenes son muy importantes dentro de la estructura de una cuenca. Así una cuenca ordenada, ¿no? Entonces, bueno, tiene mucho sentido que él haya hecho ese tipo de estudio. Es una forma de cosecha de agua, por los andenes también, como repito. Es cosecha de agua también. Aquí hay un comentario de Yanela Vázquez que dice, el uso de fertilizantes también influye en parte cultural de las comunidades campesinas, pues se deja de realizar las mingas, en donde se requiere mayor mano de obra humana y ahora lo pueden hacer solo una persona utilizando químicos. Sí, claro, que todo esto está produciendo ya de hace un tiempo una disrupción total de las costumbres ancestrales y de todo, ¿no? Y lo más grave es que produce un empobrecimiento absoluto de la tierra. Ahora, desgraciadamente, tú te puedes ir a cualquier comunidad andina, casi todas,
quizá todas, pues ya tienen venenos. En todos sitios ha entrado el veneno, ha llegado hasta la punta del cerro, como se dice. Es muy difícil que haya una zona donde haya. Y eso es un error garrafal, pues, pero que, repito, la universidad está desgraciadamente metida en eso. Repito, no es una universidad aquí, ni mucho menos, en general, porque el que maneja es el que tiene el dinero. Ok. Y es toda una industria, ¿no? O sea, dentro de de la agronomía, ¿no? Que es el área que maneja todo esto, ya han incorporado el uso, normalizando, ¿no? El uso de todos estos productos que se venden. Y No, claro, eso llevaba, pues, de la Revolución Verde, comenzó con eso en los años 50 y muchos de esos productos todavía se siguen. Pero seguimos con la urea, que son los primeros, y los NPK, que también, eso también es otro tema que, ¿no? Pero, en fin, y todo eso ya se ha visto. También tengo artículos ahí en mi página de que esto altera toda la microbiología y produce crecimiento de microbios denominados patógenos, un desastre, pero ahí está. En ese caso, hasta el presidente Castillo dijo que hay que hacer plantas de urea, pero eso sí fue una burrada para mí. ¿Cómo va a hacer plantas de urea si eso es lo que está matando la tierra? Pero el señor pues dijo eso también. Dijo una cosa buena y dijo otra cosa mala en ese tema, ¿no? Porque, y eso lo dice cualquiera de los, digamos, de los académicos también, ¿no? Yo ahora he estado, bueno, la vez pasada que fue a Perú, estuve con agrónomos así de alto nivel y yo les hablo de estas cosas y parece que le está hablando chino. No entra en la cabeza, es increíble, pero no les entra, no, están metidos, ya lo tienen como si fuera parte de su programación, no entra el asunto. bueno, ahí se necesita un cambio de chip. Y qué mejor comenzando con las generaciones nuevas también, ¿no? Que Así es. acá estamos con todos los chicos que de repente alguno de ellos o algún grupo provienen, ¿no? De lugares ya sea de amazónicos o partes andinas, pues tienen mucho conocimiento en las páginas, no solamente del doctor Arnaldo Llerena, sino también de los otros exponentes de la agricultura orgánica, ¿no? Entonces, sí, ahí tengo ahí un montón de páginas, ahí hay como 20 por lo menos, y cada uno de esos señores que están ahí tiene su página, y entonces pueden ahí los que quieren, pues no van a decir que esto no es científico, que estos son 4 locos hippies, ni nada, eso es una estupidez. La agricultura orgánica se puede hacer desde 1 metro hasta 10.000 hectáreas. Este señor Isabeles, que es el mexicano, en este momento tiene fincas de más de 5.000 hectáreas que está llevando en la zona de México y en Centroamérica. Con el método de Pedro Isabeles están funcionando muchísimo mejor que con los químicos y ha bajado el 30-40% de costos y aumentar la cosecha. Entonces, y el método de Haddam y otros métodos también, o sea que no es una cosa... Está comprobado que funciona. Está comprobado, no es una cosa que estudiar. Lo que tienen que estudiar es, si quieren, el método tal, en qué nivel actúa o lo que sea, pero que actúa o no actúa, no, eso funciona. Ahora, si quieren también hacer un estudio, si no funciona o funciona, pues que lo hagan. También va a ir a la universidad, un señor haga el método Isabeles y el método convencional. ¿Quién sirve? Y entonces, también pueden hacer eso. Sería una investigación muy interesante, ¿no? Tema de tesis. Claro, eso se puede hacer de tesis, 40.000 tesis, pero yo les digo a muchos profesores, porque yo a gente de aquí de España también, pero ellos me miran de rabo y se ríen, porque está loco pero no sé, es que el problema es que tienen intereses atrás, eso es la verdad. No todos, ¿no? Pero la mayoría tienen intereses porque hay empresas que los mantienen, que eso es, desgraciadamente eso así, porque están amarrados con empresas, no todos, no voy a decir todos, pero yo tengo, pues desgraciadamente, no hay idea, sino esa seguridad porque así funciona la vida. No solamente en medicina es parecido, ¿no? Los laboratorios están atrás, en fin. Hay una serie de cosas que desgraciadamente son muy tristes, pero que funcionan así. Sí. Tenemos acá una pregunta de Gabriela Valladares. Dice, si podría repetir por qué el Estado peruano tiene un interés mínimo en la agricultura campesina. Bueno, todos los estados en general del mundo pues trabajan con el que tiene el capital, ¿no? Porque el que maneja en realidad pues, los estados, igual nuestro país y todos, pues son los grandes capitales. Los presidentes y todo lo demás son empleados de ellos. Ahora en Europa, por ejemplo, es una cosa espantosa lo que está pasando en Europa, porque todos los presidentes están queriendo ya hacer guerra con Rusia, porque los Estados Unidos quieren hacer guerra con Rusia. Felizmente ahora que ya cambió de presidente, ya ese tema
se ha bajado un poco, pero con el anterior presidente Biden, ya si seguía el Biden o seguía uno de sus sitios, ya estarían peleando con los rusos. ¿Pero por qué? Porque la gran industria de la guerra, de las armas de Estados Unidos, pues quiere vender, y no le importa otra cosa. Y como ellos son los que manejan, ya está. Y el presidente, pues, es una marioneta. Es que es una cosa así. No hay que estar en el romance. El que maneja es el capital. Eso maneja todo en todos los campos. En la agricultura son más o menos, me parece, son 400, 500 mil millones de euros que manejan al año todas esas empresas. Son miles de millones, con eso se compran todo, me compran hasta mi abuelita, hasta mi hijo, a todos, y funciona así. Es una cosa desgraciada, pero funciona así. Ustedes que son alumnos, pues no hay que estar en romanticismo, funciona así. Ustedes pueden trabajar haciendo las cosas. Si quieren hacer algún cambio de la agricultura, pues aprende esto y hacerlo, pero ustedes tienen que enseñar a los otros después de hacerlo, y es un trabajo de misionero, pero que se puede hacer. Pero no hay que pensar que el Estado te va a ayudar, porque el Estado no trabaja para el campesino, el Estado trabaja para el gran capital. El señor Carlos Paredes, que es el señor que tiene Sierra Productiva, que es una ONG que ha sacado a 100.000 campesinos de la pobreza con estos sistemas, había tenido ya un acuerdo con el ministro de la época de Vizcarra. Yo estaba en Perú y me dijo, ya tenemos un acuerdo para que puedan poner 1.000 millones para que se haga todo este sistema en tal sitio. Desgraciadamente la sacaron al ministro y pusieron otro y se acabó, ya no hicieron nada. Iban a hacerlo ya, pero lo sacaron a la ministra, y ya sí te puedo contar, en cada cosa funciona así, porque el interés del que maneja es el que prevalece, desgraciadamente. Sí, realmente los intereses mueven todo, ¿no? En contra nuestra, ¿no? Acá hay otra pregunta de Heidi, me parece, a ver si me ha subido. Sí, Heidi Reyes dice, ¿cómo sería una correcta implementación de la enseñanza de la agroecología en las universidades? Bueno, pues la agroecología es, digamos, la agricultura de verdad, ¿no? La agricultura química no es agricultura, es un invento que se han hecho con el cuento de salvar al mundo para ganar dinero, ¿no? Y muchas cosas más, ¿no? Entonces, ¿cuál es la agricultura? Toda la vida se ha hecho agroecología hasta que llegó la Revolución Verde. O sea, en 12.000 años de agricultura, habrá 60 años que se ha hecho Revolución Verde. Entonces, es imposible que la gente se haya muerto de hambre si no había Revolución Verde, porque solo 60 años hay Revolución Verde. Entonces, eso pues viene, ya como ustedes saben, por intereses. Entonces, ¿cómo se podría hacer? Pues tenía que haber, en este caso, una política de cada universidad. Hay algunas universidades, creo que en Bolivia, que se le ha dado eso, una política de la universidad que cambie su programa en acuerdo con los profesores y todo el grupo, pues para que haga un programa por lo menos gradual, porque a veces es imposible hacerlo de un día para otro, de que vaya metiendo la agroecología como tema oficial, porque ahora todo eso de la agroecología son temas optativos. Entonces, tema oficial, hablen del suelo, el problema de la agricultura química, los agricultores, los profesores que defienden a la agricultura química, pues se pongan a defenderlo, ya haya por lo menos siquiera cierta polémica, pero ahora hay un mensaje monopólico de la agricultura química, todas con alumno de la Molina, y está ahí, no sale de ahí porque no le han dado más que eso, y no ha estudiado otra cosa, y no quiere, y se ha cerrado. Entonces se ríe porque creen que como es estudiante, pues ya sabe más que nadie, y están en eso. Pues entonces lo que habría que hacer, respondiendo a la pregunta en 2 palabras finales, sería hacer un programa progresivo de cambio en las cuales por lo menos lo que hay que estudiar el suelo. El curso principal sería el suelo, que es el suelo y sus problemas con la agricultura química. Por lo menos ese curso, y poco a poco pues habría que ir metiendo, porque la mayor parte de los profesores son de la agricultura química y no saben la otra. Prácticamente es imposible, y esos son profesores nombrados. Entonces es un tema muy complicado. Al final, para que haya un cambio real, tenía que ser una política de Estado, que es también, salvo que hay un gobierno, entre comillas, revolucionario, porque lo que se puede hacer en la práctica es que los que saben estos temas, yo le he dado a ustedes la información, ustedes se pueden reunir, los que les interesa, a los que quieren hacer esto, y comenzar a estudiar ustedes entre ustedes, porque de arriba nadie va a decir, ustedes mismos estudiar, y si algún tiene una finca o un jardín, hacerlo ahí, y luego de eso,
pues ya decir al profesor que vamos a hacer un trabajo de eso. De repente se burlan, pero poco a poco pueden entrar 1, 2, 3 trabajos y en labores de hormiga, pues quién sabe se puede hacer de abajo, porque de arriba lo veo muy, muy difícil en el estado actual de la sociedad. Así es, chicos. No solamente tienen que esperar a terminar su carrera para empezar a hacer de repente, si les interesa un tema relacionado a suelos, con este tema de la agroecología, sino también lo podrían hacer luego que hayan terminado algún curso, que hayan tocado temas de suelos, y junto con un profesor podrían hacer algún tipo de investigación. ¿No? Es cosa que se agrupen y se lo propongan al profesor que les toque, en este caso, que toquen ciertos temas afines, y empezar a hacerlo, ¿no? Es una muy buena idea, ¿no? Las iniciativas también pueden partir a través de, empezar desde ustedes. Tenemos una siguiente pregunta de Milder Choque que dice, ¿cómo se podría recuperar un suelo pobre por la sobreexplotación de producción de cultivos con la agroecología? Bueno, hay muchas formas, pero para mí las sencillas y las protocolizadas son dos, la del método Haddam y la del método Isabeles. Le diré la del método Isabeles porque es la que está hecho en Sudamérica y el señor Haddam tiene el problema de que no sabe en inglés y habla en coreano. Entonces es más complicado, pero bueno, todo eso está en la página también de él. Pero bueno, el método Isabeles es primero, para recuperar un suelo y plantar otra cosa, primero tienes que hacer la aplicación de microbiología. La microbiología está ahí en la página que tengo yo, explicado en un vídeo cómo se hace la microbiología, la estación 1 y la estación 2. Eso hay que aplicarlo todas las semanas, como aplicarlo agua al suelo, todas las semanas, todas las semanas, aplicar eso, para decir una cosa. Y luego de eso hay otro preparado que es ya con leonardita, que también hay que aplicar. O sea, que es una especie de protocolo que se comienza, ahora hay que hacer esto, ahora esto y esto. Pero lo básico es aumentar la microbiología y tampoco, que es un error grave, no se puede hacer una transición de químico a ecológico de un día para otro porque te vas a la ruina. Para hacer la transición de químico a ecológico, especialmente cuando este químico, también en el método Isabeles hay un método protocolizado en el cual los abonos químicos se los hacen líquidos y se lo mezcla con roca fosfórica, con leonardita y con ceolita, que tienen todos los minerales y se va quitando progresivamente. Entonces, que también lo pueden ver ahí, no les puedo explicar ahora porque no hay tiempo. Eso, en un par de años, si tienen una tierra totalmente desgastada, en un par de años pueden hacer el cambio, sin perder dinero, porque si ustedes hacen el cambio, un día ponen químico y al día siguiente ecológico, se muere la cosecha. Es como una persona que está en cuidados intensivos y de cuidados intensivos al día siguiente lo sacan y le ponen a comer McDonald's, pues se muere. Todo tiene que ser gradual. El error de muchos ecológicos, y por eso muchos dicen que no se puede, es porque se entusiasman y comienzan a hacer toda la ecología de un día para otro, y la tierra que no tiene microbiología, que no tiene materia orgánica, no aguanta, pues y la cosecha se va al diablo y se queda sin nada y peor. Entonces tiene que ser gradual. Por eso les digo, este sistema de Isabeles, como repito, es el que hace las cosas para mí bastante más gradual, y como está todo en español, no hay problema de idioma, y ustedes, como les repito por tercera o cuarta vez, no todo, pero la gran parte lo pueden ver en la página mía y en la página Guerreros Verdes y en la página de Pedro Isabeles y en la Utopía Consulting Group, que son las que tienen bastante información y ustedes seguramente les va a servir para que digan, bueno, este señor tenía razón o dice unas cosas que tienen lógica, porque ahí te explican todo lo que estoy diciendo con mucho mayor tiempo y mayor, digamos, especialidad, porque ese es un señor muy experto, y ese señor no es un gringo, por otro lado, para que ustedes tengan idea, no es un gringo ni un mexicano blanco, es un señor de origen de etnia nahua, es indígena, pero ese señor, para mí, en el momento actual, es de lo mejor que hay de agricultura orgánica desde el punto de vista campesina. Entonces, eso, el que quiere hacer alguna transformación en su agricultura o cambiar su punto de vista, pues, aunque sea venenólogo, digo yo, tendría que leer esas cosas de este señor y la de Haddam. Y también los otros, ¿no? Pero primero comiencen con eso, que es, yo creo, lo más práctico. Eso es. Ok. Creo que ya no hay más preguntas.
Igual muy agradecidos de parte de los chicos, porque estoy seguro que esta información es algo que así nomás no se habla, ¿no? Yo traté de dar un tema, proponer una persona que sabe bastante de esto para que hable con ustedes y les cuente, ¿no? Él es una persona que tiene muchísimos años en el medio, como les comenté en la presentación, comentándoles quién era el doctor Arnaldo Llerena, y ya saben, ¿no? Tienen, en algún momento se les va a poder compartir el material donde ustedes van a poder ver todo el tema de los libros que ha mencionado, las páginas web, ¿no? Y para que ustedes también saquen sus propias conclusiones, ¿no? Leyendo, investigando sobre este tema que es tan importante. A mí no me crea nadie. Yo le recomiendo a nadie que me crea, sino que haga su investigación, porque yo le digo, no, lo que yo digo pues es errado, ¿no? Pero ustedes piensen, puede ser que me he equivocado, usted no entiende, me dice la profesora, me ha dicho el alumno tal que usted se ha equivocado, sí, pues tiene razón, puede ser que me he equivocado, pero yo creo que en lo que he dicho ahora no es cuestión de mi opinión, sino son hechos. Ahora, a alguno que no le gusta el hecho y quiere echar veneno, porque sea con su veneno, no hay problema, pero esos son hechos, no es cuestión de opiniones. Sí, compruébenlo, ¿no? Ustedes mismos. A ver, una última pregunta de Josué, ya con esto cerramos porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Qué es lo más urgente que el Estado debería cambiar ahora mismo para fortalecer la agricultura familiar y campesina? ¿Qué rol podemos jugar los jóvenes y estudiantes? Bueno, el gobierno prácticamente es muy difícil que haga algo, más que todo este gobierno, que ya sabemos en qué situación está, pero supongamos que hay un gobierno, digamos, progresista y que quiera cambiar, como está pasando, ojo, en el gobierno de México, con la doctora Claudia Sheinbaum, está haciendo cambios en agricultura orgánica muy importantes. Entonces, lo que tiene que hacer el Perú puede hacer algo como el gobierno de México, por ejemplo, que está dando una serie de pagos a los agricultores, primero para que no se vayan de su finca y segundo para que cultiven determinadas hortalizas y determinados árboles y haciéndoles capacitación el gobierno de agricultura orgánica. Entonces, eso es una labor que viene del Estado y con beneficios para miles de agricultores. Eso pues no sale en los periódicos porque no conviene que salga, lo que no conviene no sale. Pero ustedes vayan a ver agricultura orgánica, Ministerio de Agricultura de México, ahí pueden sacar algunas ideas de lo que podría ser un gobierno, ¿no? Yo no les puedo estar hablando mucho tiempo porque ustedes no tienen ya tiempo, pero esa sería, y la otra, pues lo que les hemos dicho, que ustedes de abajo tienen que hacer su estudio, nadie les va a enseñar, ustedes tienen que reunirse lo que les interesa y comenzar a hacer eso con una finca, porque no es cuestión de hacer teoría, hacer la teoría y luego la práctica, aunque sea un jardín de 100 metros, no necesitan más, entonces comenzar a hacer, y cuando pase pues un año o dos, ya me dirán, mira que estaba mal o lo que sea, pero tienen que hacerlo, porque si no, pues nada. Ok, muchas gracias, doctor Arnaldo Llerena. Espero que podamos tener la suerte de tenerlo en otra próxima charla, porque es muy importante todo lo que nos ha compartido y bueno, noto que a los alumnos les ha interesado mucho, ¿no? Porque es un tema de preocupación para los suelos y también para el medio ambiente, ¿no? Con todos estos pesticidas que se utilizan, ¿no? Que son tan venenosos, como usted dice. Le agradezco mucho que nos haya dado todo este conocimiento y ya estaríamos terminando esta charla. Muy agradecidos. Gracias a ustedes por escucharme y la paciencia. Listo, hasta luego. Voy cerrando sesión, entonces. Ahí los chicos están despidiéndose. Hasta luego, nos vemos. Cuídense. Ah, Adriana, a ver, levantó la mano. No sé si se ha equivocado. Adriana levantó la mano. Creo que se confundió. Muy bien. Heidi también ha levantado la mano. ¿Alguien quiere hablar, chicas? Comenten rápido, que ya cerramos. ¿Algún comentario tienen adicional? Bien. Listo. Entonces vamos cerrando y hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Disculpe, ¿dónde puedo acceder para ver la grabación de la clase? No es clase esto, chicos, es una charla internacional. No se les comparte el material, pero sí se les va a compartir las diapositivas, ¿ya? No sé quién es tu profesor, pero a ver, ¿quién es? Muchas gracias. Disculpe hacer si no hay oración, Yanela. Conversa con tu
con tu profesor por el material. Y Renzo, gracias Renzo. Juliana dice la encuesta. ¿Qué encuesta, Juliana? ¿De qué encuesta hablas? Muchas gracias, repito la encuesta. La asistencia, no, la asistencia yo ya la he tomado con todos los nombres que están aquí, ya he tomado capturas. Eso básicamente, ¿no? Una encuesta, no, más que nada. ¿Quién le solicitó una encuesta a Bruno? ¿O a Renzo, cualquiera de ustedes? ¿Quién les ha solicitado una encuesta? ¿Con quién se les mencionó? ¿Su profesor? ¿El profesor Bora? Ah, bueno, eso ya lo van a hacer con... No es una encuesta, es un cuestionario que se les va a dar. En todo caso, de repente el profesor Boren les va a dar una encuesta adicional, no estoy segura, pero en general a todos los alumnos que están en esta charla se les va a dar un cuestionario relacionado al tema que se ha impartido y ya, bueno, ya se les va a comentar de las fechas de entrega, ¿ya? Listo, chicos, muchas gracias de mi parte. Vamos cerrando sesión. Hasta luego, doctor Arnaldo. Hasta luego con todos, chicos. Nos vemos. Gracias, hasta luego.